bien este dinero, digamos, puede ser útil en el corto plazo y mucha gente probablemente lo va a retirar, ese dinero debe guardarse para las pensiones del futuro, ¿no? Y vamos a comenzar el desarrollo de esta información respecto a la decisión tomada por la Comisión de Economía de aprobar el retiro de hasta 4 ITs de este fondo individual de cada trabajador que tiene en el sistema privado de pensiones. ¿Cuándo será el debate? Eso próximamente lo estaremos conociendo y confirmando. Mientras tanto, para ese tema tenemos una primera invitada en esta noche, Katiuska. Le damos la bienvenida a Noelia Bernal, es profesora de Economía e investigadora de la Universidad del Pacífico. ¿Cuál es su opinión frente a esta aprobación del dictamen para liberar los fondos de las AFPs hasta 4 ITs? Muy buenas noches, bienvenida, éxitos. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar me gustaría decir que este retiro, lo que se ha aprobado, es una mala idea, así como lo fueron los anteriores retiros, ¿no? ¿Por qué es una mala idea? Porque si bien este dinero, digamos, puede ser útil en el corto plazo y mucha gente probablemente lo va a retirar, ese dinero debe guardarse para las pensiones del futuro, ¿no? El fondo de pensiones, tal y como está diseñado, es nuestro sistema de protección social para la vejez, no para el corto plazo. Entonces, las personas, digamos, en el corto plazo van a retirar este dinero, no sabemos en qué lo van a gastar y se van a quedar sin protección de pensión justamente cuando más lo necesitan, que es en la vejez. Y peor aún porque tampoco van a tener, si es que no tienen pensión, no van a tener seguro de salud. Sin embargo, ya hemos abordado este tema aquí en Exitosa muchas veces, poniendo ejemplos de los oyentes y ejemplos que muchos viven en carne propia, de que las pensiones son paupérrimas porque tienes que llegar a tener un sueldo bastante alto y recolectar una gran cantidad de dinero para al menos tener 500 o 600 soles al mes. Algunas personas han tenido una inversión estratégica y han podido reactivarse económicamente o simplemente ponerlo en un banco con una tasa a largo plazo y que le rinda mayor presupuesto que las propias AFPs. Pero claro, eso depende también de la educación financiera que tenga cada persona. Sí, gracias por la pregunta. Es muy importante lo que menciona sobre la educación financiera. En nuestro país, en promedio, digamos, los peruanos no somos educados financieramente. Quizás los que están afiliados al sistema privado sean un poquito más educados, pero aún así lo que la evidencia de este tipo de retiros nos muestra es que si bien puede haber un grupo de gente, como señala usted, digamos que hace buen uso del dinero y quizás lo invierte de mejor manera, ese porcentaje de personas es bien reducido, ¿no? La gran mayoría de personas terminan gastándose el dinero en consumir, no sé, pues artefactos, o le transfieren el dinero a sus familiares, etcétera. Entonces, al final, en mi opinión, se hace un uso que no es mejor que haber dejado el dinero para la pensión del futuro, ¿no? Ese es el tema, que la gran mayoría no es tan responsable y es ese tipo de buenas inversiones. Claro, pero un poco yendo a la línea que plantea mi compañera Katiuska, señora Bernal, es por ejemplo la situación de pobreza que los trabajadores terminan viéndose condenados en cuanto terminan su edad laboral. Y más aún si a ellos sumas el hecho que los fondos de pensiones terminan estirando la esperanza de vida hasta por encima de los 100 años. Cuando ese es un escenario honestamente irreal. Y a consecuencia de ello, las pensiones muchas veces no sobrepasan los 300 soles, 400 soles, con casos que reciben, muchas personas que reciben 200 soles, 100 soles. Entonces dice, ¿para qué voy a dejar mi plata allí si cuando dejo de trabajar voy a estar en condición de pobreza extrema? ¿De qué va a servir mi plata allí para la AFP si yo necesito ahorrar? ¿No termina siendo justificado también desde el punto de vista social esa premisa para el trabajador? Mira, la crítica que mencionas es totalmente válida. De hecho, las proyecciones que yo he podido hacer con la data que he podido tener indican que la gran mayoría de pensionistas del sistema privado no va a tener buenas tasas de reemplazo, que es el porcentaje del salario, digamos, al que aspiraríamos como pensión. Estos porcentajes van a llegar con suerte para algunos trabajadores al 40, al 50%, y la gran mayoría vamos a tener 30%.
Eso es lo que arroja el sistema y esos son porcentajes bajísimos, ¿no? Son pensiones que, como ya mencionas, hoy en día son pensiones que son muy bajas. Pero digamos, aceptando esa crítica al sistema, lo que se necesita entonces es reformar al sistema, no destruirlo. Y creo que estos retiros lo que hacen es destruirlo, porque básicamente se está permitiendo que la gente gaste lo poquito que ha podido ahorrar para esas bajitas pensiones que mencionas, pero la solución está siendo peor que la enfermedad, digamos, ¿no? Porque creo que la crítica es válida y estoy muy de acuerdo, y yo tengo muchas publicaciones en ese sentido, pero con la solución es lo que no estoy de acuerdo. Creo que la solución va por reformar integralmente el sistema y podemos seguir hablando en qué línea podemos reformarlo, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo mencionado por el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, donde dice que la recaudación de los sueldos debería ser mayor del 10%, como ocurre, por ejemplo, en el país vecino de Chile o en Europa, para al menos alcanzar una mayor cantidad y que puedan tener un sueldo al menos digno cuando se puedan jubilar. Katiuska, mira, me parece excelente discutir sobre estos temas técnicos, a ver si es necesario que el empleador también aporte o subir la tasa de aportación, pero yo creo que hay discusiones más urgentes, más relevantes para la gran mayoría de la población. Y un tema es la cobertura. El sistema del que estamos hablando prácticamente no cubre a nadie. 3 de cada 10 trabajadores solamente están afiliados a una AFP o a la ONP. Entonces, digamos, creo que es más relevante hablar de esos 7 trabajadores que están hoy fuera del sistema. Tenemos un sistema que no es inclusivo y por lo tanto no posterguemos más el debate de cómo incluir a esta población. Estoy hablando básicamente de los trabajadores informales, que no pertenecen a ningún sistema y no sabemos si es que están ahorrando para la vejez y si están preparados, digamos, para recibir algún tipo de prestación en el futuro. Y aún más urgente que los trabajadores informales son los adultos mayores de 65 años que hoy no reciben pensión 65 y que están en pobreza, porque recordemos que pensión 65 solo se otorga a adultos mayores en pobreza extrema. ¿Y qué pasa, me pregunto yo, con aquellos adultos mayores en pobreza? ¿No merecen acaso una transferencia como la de pensión 65? Cuando, por ejemplo, el mismo Estado da prestaciones como el Seguro Integral de Salud a hogares solo con estar en pobreza y no les pide pobreza extrema, lo mismo con juntos, que los adultos mayores no podrían aspirar a una prestación así. Entonces, esos temas me parecen mucho más urgentes que discutir lo que ha mencionado Julio Velarde. Bien, perfecto. Señora Bernal, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Gracias. Hasta luego. Bien, ha sido Noelia Bernal, profesora de Economía e investigadora de la Universidad del Pacífico. Siempre son importantes escuchar las otras versiones de la problemática y sobre esa base plantear salidas, soluciones, como bien menciona, mejorar el sistema si lo que se teme, Katiuska, es que cuando llegues a la vejez estemos en condición de pobreza extrema recibiendo magras pensiones. Y la cobertura, porque seamos realistas, lamentablemente la gran cantidad de peruanos no se encuentra en planilla, entonces tampoco tiene un seguro más del 70%. cuando pueda envejecer.